porque esto sí hay que entenderlo. Es muy sencillo, pero su manejo hay veces tiene algunas pequeñas complicaciones porque no lo interpretamos adecuadamente la información que nos da el papel. Ok. Entonces, habíamos mencionado que en una memoria va a haber siempre tres procesos o tres acciones que realizar. La primera acción es seleccionar, ya sea una celda o un conjunto. La segunda acción que vas a tener en ella seguramente puede ser escribir o leer. Entonces son las tres acciones. Voy a seleccionar, o voy a leer, o voy a escribir la información. Entonces, obviamente cada uno de los procesos va a tener un elemento de control para poder realizar alguna de esas acciones. ¿Lo ven? Ahora, para seleccionar nosotros necesitamos introducir unas direcciones. Y a eso nosotros llamamos direccionamiento. Entonces es el proceso de seleccionar una celda o un conjunto de celdas. Entonces, cuando nos referimos a una celda, nosotros tenemos que dar una información de la fila y de la columna, o sea, de la dirección. ¿En qué fila se encuentra la celda y en qué columna está? Entonces, con la intersección de esas dos informaciones, yo voy a ubicar una celda. Y esa celda me va a almacenar un bit de información. ¿Lo ven? Ajá. O voy a tener que direccionar para ubicar un conjunto de celdas. En ese caso, por ejemplo, ese conjunto de celdas que esté formado por 8 bits. Entonces, aquí ya necesito solo dar o información de filas o información de columnas. Generalmente, en nuestro caso, siempre va a ser información de filas. Entonces, ya no requiero dar las dos informaciones que yo tenía en aquel caso de ubicar una celda. Solo necesito dar o la información de las filas o la información de las columnas, dependiendo cómo está estructurado la memoria. Luego, en ese conjunto de celdas, persiste el requerimiento que teníamos con la celda, porque ahí nos vamos a tener que tomar decisión si en ese conjunto de celdas vamos a leer la información o en ese conjunto de celdas vamos a escribir una nueva información. O sea, voy a tener la necesidad de tener el control para realizar una u otra acción. Ahora, la dirección depende cómo se organice la memoria. ¿No ve? Claro. Si la memoria está organizada por celdas o la memoria está organizada por conjunto de celdas. A eso se está refiriendo acá. ¿No ve? O una memoria que está organizada como el que habíamos mencionado hace un momento, como las hojas de un libro. Entonces va a depender de cómo es la estructura de la memoria, cómo está organizado para poder o leer o escribir los datos que van a contener en una palabra. Ok. El circuito de control de la memoria básica es proyectada en forma que se requiere seleccionar una sola celda o se debe especificar la fila y la columna. O sea, cuando tengo que especificar una sola celda, yo tengo que especificar la fila y la columna necesariamente. Dos informaciones requiere en ese proceso. En su intersección se encuentra ubicada la celda requerida. Vamos a mostrar enseguida. Indicando solamente la fila para ubicar un byte de información. Entonces, aquí me está diciendo, depende cómo está organizado tu memoria. Está organizado solo por celdas o por conjunto de celdas. Si es por celdas, tienes que darme información de fila y columna para ubicar la celda. Si es por conjunto de celdas, entonces me tienes que indicar una sola información, por ejemplo, en mi caso, una fila. Entonces, todo depende de cómo está organizada la memoria. Ok. Una vez seleccionada la celda o conjunto de celdas para alguna de estas dos estructuras, ¿no ven? Nosotros vamos a requerir un conjunto de líneas para tomar la acción que debemos realizar
ya sea con la celda o con conjunto de celdas. Y ese conjunto de líneas para nosotros se viene a denominar bus. Bus. ¿No ve? Entonces, este concepto de bus vamos a utilizar, por ejemplo, para ubicar una celda. Entonces voy a tener dos conjuntos de buses. Esos buses van a estar dados por una línea. Entonces, ese bus me va a dar una línea horizontal y una línea vertical en cuya intersección encuentro una celda. Si es un conjunto, entonces ese bus va a tener, por ejemplo, 8 líneas para ubicarme, ¿no ve? Un conjunto de 8. Luego voy a tener que mirar, ya sea en la celda o en el conjunto, si voy a escribir o leer. Nada más sencillo. Esta es una tarea adicional al circuito de control de la memoria. El tomar esta decisión, escribir o leer. Entonces, hay un elemento de control asociado a la memoria, que lo vamos a detallar también. Por ahora estamos dando la generalidad. Entonces, para controlar adecuadamente una memoria se requiere, vamos redondeando, un registro de direcciones formado por un conjunto de flip-flops en la que se almacena la dirección. Entonces va a haber un registro de direcciones. En algún lado va a tener, en algún lado va a tener que estar anotado. Va a tener que estar registrado las direcciones. Ok. Un bus de direcciones formado por un conjunto de líneas en la que se desplaza la información binaria de las direcciones de la matriz de la memoria. Ahora, cuando nosotros hablamos de la matriz de la memoria, estamos hablando posiblemente en la memoria formado por celdas. Entonces ahí voy a necesitar información de filas y columnas. O solamente por conjunto de celdas. Entonces ahí voy a tener solamente la información dada por filas. ¿A ver? Entonces a eso se está refiriendo. De todas maneras, es un bus de direcciones. Ahora, un decodificador de direcciones. Una vez que yo tengo mis direcciones, seguramente las direcciones van a ir dirección 0, dirección 1, 2, 3, por ejemplo, en el caso de nuestra memoria, de la primera memoria, si es 8 por 8, 8 direcciones. Dirección 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 7. Ya tengo mis 8 celdas ubicadas, 8 conjuntos de celdas ubicadas. En cambio, si es por celdas, entonces voy a tener la dirección en qué fila está y en qué columna está. ¿No ve? Ok. Entonces, va a haber un decodificador de direcciones, porque estamos pensando más o menos nuestras direcciones como si fuese un sistema decimal. ¿No ve? Dirección 0, dirección 1, dirección 2, dirección 3. Entonces, ese número decimal yo lo tengo que decodificar, porque el sistema solo entiende combinaciones binarias. Entonces va a haber un decodificador de direcciones que recibe la información binaria del bus de direcciones. Ubica la posición de la celda, en nuestro caso un bit, o un conjunto, un byte, de la memoria. Todo depende o tengo un solo decodificador o tengo 2 decodificadores. 2 decodificadores cuando está a nivel de celda y un solo decodificador cuando está a nivel de conjunto. Ok, o sea, un byte. Un bus de control formado por un conjunto de líneas por el que se desplaza la instrucción que permite escribir o leer. Claro, son 2 instrucciones, pero no importa. A eso nosotros llamamos bus de control. Te está diciendo, hay bus de direcciones, bus de control. Estamos hablando de 2 buses, ¿no ve? Y en el bus de direcciones incluso pueden haber un adicional cuando tenemos que hacer a nivel de celda. ¿No ve? En cambio, en el bus de control, cuando tengo que hacer la decisión de la celda ubicada, o solo es leer o solo es escribir. Ahí ya. Entonces, claramente vamos diferenciando en cada una de las estructuras. A esos 2 buses que ya tenemos, el bus de direcciones y el bus de control,
adicionamos un tercer bus. Un bus, ese bus es especial, tiene dos direcciones, es bidireccional. En cambio, los otros tienen una sola dirección, que lo vamos a mirar también. Estos buses son unidireccionales. En cambio, este bus bidireccional, ¿no ve?, se llama bus de datos, porque no sabemos si vamos a sacar datos o vamos a meter datos. Es decir, si solo voy a leer o de repente voy a tener que escribir. Por eso ese bus es bidireccional. Claro, cuando uno empieza a pensar con líneas, dice, no, pues las líneas no saben reconocer si van en una dirección o van en la otra. Igual transporta información. Pero nosotros tenemos que evitarnos la colisión. De repente, en el mismo momento, tú estás queriendo leer y también escribir. Eso es imposible. Entonces, ¿te acuerdas? Nosotros en nuestro capítulo 1 teníamos unos componentes que tenían un elemento de control. Y ese elemento de control me permitía poner a mi dispositivo en un tercer estado. Es decir, mi dispositivo ya tiene dos estados. En uno de los estados está con un 0 y en el otro estado está con un 1. O sea, un estado es de baja impedancia y el otro estado es de alta impedancia. Y su tercer estado, sea cualquiera la condición que esté en alta o en baja, es de un estado de circuito abierto. Es decir, como que no está conectado al conductor que forma este bus bidireccional. Y de esa manera es que vos te evitas la colisión de la información en el bus bidireccional. Sencillísimo es establecer aquello. ¿Cuál va a ser el circuito que nosotros vamos a implementar para el tema del bus y hacer que un componente, si bien está colgado del bus, pero está en su tercer estado, por lo tanto el bus no puede ni leer ni escribir de esa dirección. Entonces, solo puede transportar información en ese conjunto de cables que va a ser bidireccional. Ok, sencillo. Seguramente te estás imaginando de qué tipo de operador lógico estamos hablando. Son esos operadores lógicos de tres estados que tenían una entrada adicional de control. Y cuando has dado tus exámenes en el primer parcial, has hablado de aquellos. Hemos preguntado de esos también. Entonces eso tiene que estar fresco en la mente para ir conformando este conjunto. Ok. Entonces por este bus bidireccional se desplaza la información binaria correspondiente a los datos que deben ser escritos o deben ser leídos de la memoria. Ok. Un registro de datos de entrada y salida. ¿Qué quieres decir? Este bus bidireccional, el bus bidireccional, va a sacar la información o va a meter información al conjunto de celdas que hemos ubicado. Cuando saca la información, va a almacenar temporalmente en su salida en un registro de datos, que van a ser los datos leídos. Cuando se almacena en el registro de datos, quiere decir que los 8 datos están presentes a la salida, y ahí el que utiliza esos datos va a realizar su operación de lectura. Claro, ¿para qué hacemos en un registro adicional? Porque podíamos leerlo directamente de la memoria, para evitarnos cualquier posible problema que podamos hacer en el conjunto de celdas. Entonces, el que utiliza el dato no tiene acceso a la celda, pero sí a la información que está en la celda. O lo mismo, cuando tienes que escribir tú la información, lo primero que haces es registrar en este registro la información que quieres escribir en una determinada dirección. Y el sistema tiene que verificar que los 8 bits ya están contenidos en este registro. Una vez que están contenidos en ese registro, en la dirección que él va a seleccionar,
escribe esa información. ¿Ah? Entonces, en ninguno de los procesos nosotros tenemos acceso directo a las celdas donde están almacenados o donde hay que escribir la información de la memoria, sino a estos registros de entrada y salida. Entonces, esos se llaman registros de datos de entrada y salida, que los vamos a también tener una manera de reconocerlos. Entonces, esos registros van a estar formados por un conjunto de flip-flops que sean equivalentes a la forma como está la información dentro de la memoria, ya sea celda por celda o conjunto de celdas. Si es conjunto de celdas, byte o nible. Va a depender de ese hecho, claro que sí. Ok. Entonces, en esos registros van a tener que ser registros de almacenamiento temporal. O sea, la memoria es como, aparte de las celdas donde se almacena información, tiene otros registros de almacenamiento temporal. Entonces, estábamos hablando de este conjunto. Es mi formación de la memoria, por ejemplo, 8×8. ¿No ve? Entonces, esta estructura, esto se llama arquitectura de la memoria, todo el conjunto. En el pasado, nomás era la arquitectura. Claro. Entonces, y aquí en esta arquitectura estamos mostrando, por ejemplo, en la posibilidad de ubicar celda o ubicar conjuntos. Entonces, por eso es que después de un registro de direcciones, aquí están todas las direcciones. Ese registro de direcciones, si es para una celda, pues me tiene que dar en el bus de direcciones la dirección de una fila y la dirección de una columna. O sea, columna y la dirección de una fila en cuya intersección voy a ubicar esta celda. Entonces va a haber un decodificador de direcciones y va a establecer la información de las columnas. Ajá. Y un otro decodificador para establecer la información de las filas, en cuya intersección tengo una pequeña celda. Ahora, si es un conjunto de celdas y yo solo necesito trabajar sobre ese conjunto, entonces este decodificador no lo requiero. Va a tener solo este decodificador. Si está formado la arquitectura de la memoria en longitudes de palabra de 8 bits. Ok. Y volvemos al caso anterior, si es que el sistema va a tener, ¿no ve? Por páginas. Entonces voy a necesitar tanto este decodificador como este que me va a ir indicando, esta es la primera página, la segunda página, la tercera página. Todo depende, pero básicamente esta es la estructura. Voy a tener un registro de direcciones donde están almacenados sin distinción todas las direcciones, tanto horizontales como verticales. Y la utilización va a depender de su arquitectura de la memoria, de cómo está formado la matriz de memoria. Entonces, de repente voy a requerir un decodificador de direcciones verticales y un decodificador de dirección horizontales, o solamente uno de ellos. Ok. Entonces ya tengo mi conjunto acá. Y de esta manera voy a ubicar aquel. Luego, una vez que ubique, ya sea celda o conjunto, voy a tener un bus de control. Con ese bus de control, yo voy a tomar la decisión. ¿Qué voy a hacer en esa memoria? ¿No ve? O escribir o leer. Y cuando uno dice escribir o leer, incluso ese bus de control podría ser una sola línea, ¿no ve? Porque de repente yo digo, voy a escribir en esa dirección ubicada, ¿no ve? Y el escribir que me significa un 0, y el leer que me significa un 1, entonces es una sola línea. Dependiendo la complejidad, el tipo de control que yo requiera, mi bus de control va a tener una cantidad determinada de líneas, pero básicamente es 1. Y con ese 1 voy a poder tomar la decisión. Ok. Luego, supongamos que yo quiero escribir.
Entonces, para no deteriorar esta matriz interna, yo necesito un registro de datos. Previamente en este registro de datos tengo que escribir la información que quiero almacenarla en mi memoria. Entonces, ese registro va a estar comunicado con mi memoria a través de este bus de datos. Y cuando mostramos al bus de datos, el bus de datos es bidireccional, tiene la cabeza de flecha en ambos sentidos. En cambio, fíjense los otros buses, que son unidireccionales, incluido el bus de control. Entonces, para organizar este bus que sea bidireccional, ahí tengo que utilizar esos componentes que hemos mencionado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien, entonces esta es mi arquitectura. De este proceso estamos hablando. Entonces me dice registro de direcciones. Este es el registro de direcciones. Luego voy a tener un bus de direcciones, ¿no? O sea, en realidad tengo dos. Si yo tengo que ubicar una celda. O solo uno de ellos, entonces un solo bus. Un bus de direcciones. Ya sean horizontales o verticales o ambos. ¿No ve? Ok. Voy a requerir un decodificador de direcciones. Cada uno decimos uno, pero uno en cada uno, de si vamos a utilizar una celda. Entonces ahí necesito un decodificador de filas y un decodificador de columnas. Y si solo requiero ubicar una determinada fila, ahí necesitaré un solo decodificador. Nosotros acá estamos mostrando la estructura general. Ok. Luego necesitas tu bus de control. Bus de control. Luego necesitas tu bus bidireccional de datos. Listo, todo ese es el conjunto de la memoria. Pero adicionalmente a esto, te quiero hacer recuerdo de otra cosa, que lo hemos visto en nuestro capítulo 4. ¿Cómo se llamaba? Allá decíamos chip enable o chip disable. O sea, no todo el tiempo va a funcionar la memoria. No en todo momento vos estás requiriendo información almacenada en la memoria. Hay un determinado momento que es, esta información lo tenía en tal dirección. ¿No ve? Entonces tiene que haber un chip enable que me habilite a la memoria para que haga alguno de estos procesos. O lleve información o traiga información de ahí. Va a tener una entrada que me va a decir chip enable o chip disable, que me dice habilito toda la memoria o deshabilito toda la memoria. Eso no está puesto acá. Ahí tengo ese otro elemento adicional, seguramente. ¿No ven? Ok. Entonces, este es el conjunto básico de toda la arquitectura de la memoria. Lo único que aquí no está puesto, ¿en qué momento voy a habilitar esto? Ese es el chip enable o chip disable, que después lo vamos a estar también adicionando, lo vamos a tener que mostrar. Porque cuando vos veas esto en tu manual, en el manual del componente está toda esa información. Ok. Entonces vas a encontrarte con registro de direcciones, bus de direcciones, decodificador de direcciones, bus de control, bus bidireccional de datos y registro de datos de entrada y salida, dependiendo de la actividad que estás haciendo con la memoria. Ok. Una memoria estática. La memoria estática está formado por celdas. Y las memorias estáticas, sus celdas, están formados por flip-flops. Y para poder reducir nuestro flip-flop, lo hacemos con multivibradores. Fíjate, este es el multivibrador. Y este multivibrador, a ver, empieza a recordar tu flip-flop, set, reset. Todavía no mezclemos el tema de síncrono o asíncrono. Set, reset. Tiene dos realimentaciones, ¿no ve? De la salida hacia la entrada, de la salida hacia la entrada. Este puede ser ese multivibrador. Ese flip-flop. Set, reset. Que también lo vamos a mostrar. Se puede formar una celda con un multivibrador de ese tipo.
con un flip-flop en nuestro caso. Pero en el origen, las celdas estaban fabricadas por dos transistores, con acoplamiento cruzado del colector hacia la base. Y estos trabajan como multivibradores biestables. ¿Y biestable qué quiere decir? Uno de los transistores cortado y el otro saturado. El transistor cortado estaba almacenando un 1 en su colector y el transistor saturado un 0. ¿Ah? Y empecé a recordar cómo funcionaba el transistor en la materia de 503 o en tu capítulo 1, que lo hemos visto. ¿Lo ve? Ok. Ahora, ese multivibrador está hecho con múltiples emisores. Tal como hemos visto en nuestro capítulo 1, teníamos eso. Pero no para el multivibrador, sino ya para la compuerta. ¿No ve? Ok. Donde un par de emisores los vamos a utilizar para escribir. Un par de emisores los vamos a utilizar para leer. Y un par de emisores para ubicar esto. Entonces, si nos fijamos, este conjunto donde está almacenado el bit de información en esa arquitectura que te he mostrado, vamos a tener una selección de fila o una selección de columna. ¿No ve? Porque yo necesito ubicar esta celda y en esta celda está almacenada la información. Entonces, dándole una información binaria a la selección de fila o a la selección de columna, ubicaré esto. Ok. Ahora, para poder escribir o leer la información, lo vamos a hacer a través de estos pequeños circuitos que son amplificadores diferenciales que constituyen parte de ese registro. ¿No ve? La información contenida en la celda voy a sacarlo a través de esto. Voy a tener una lectura. ¿No ve? Entonces, si te fijas, están leyendo en el emisor. Y como aquí yo tengo uno de los transistores cortado, el otro saturado, entonces en el saturado estaré leyendo un 0 y en el cortado estaré leyendo un 1. Entonces por eso tengo dos salidas, o el 0 o el 1, o lo que tenga que utilizar. Y algo parecido para escribir, igual con otro amplificador diferencial, nosotros a través del emisor vamos a comandar a este multivibrador para ponerlo a uno de los transistores al corte y al otro a la saturación. Entonces, esto nosotros llamamos entrada de datos. Y aquí vamos a tener la entrada de información para poder escribir. Y esto era una celda. Todo este conjunto requiere esa celda. Necesito ubicar la celda, tomar la acción, o leer o escribir. Estos eran los primeros circuitos que se han realizado para cada una de las celdas. Ahora, tenemos grandes problemas, no se olviden que estaba dentro de un circuito integrado y tiene resistencias, y tiene varias resistencias, y estos transistores son sensibles a la sobreelevación de temperatura. Teníamos grandes problemas con la temperatura, y como estaban en un circuito integrado, entonces había que evitar por todos los medios la sobreelevación de temperatura porque teníamos inestabilidades. Entonces de ahí se dijo, oye, ¿no podemos hacer estas celdas con transistores unipolares? Claro que sí. Aquí te estamos explicando de cómo se han estado estructurando las celdas. Entonces, se han hecho con transistores PNP y NPN o también se han hecho con transistores MOSFET, con los unipolares. Entonces, estos son con los bipolares, de esta forma. Ahora vamos a mostrar con los unipolares. Fíjate, es igual una celda. Una celda. Y aquí está el multivibrador biestable. Pero en esta celda, en estos multivibradores, esa es la ventaja que tienen estos transistores, que el transistor en una determinada región se comporta como resistencias. Si te fijas, acá no tengo ni una resistencia. Y encima estos transistores no tienen problemas con la temperatura y están hechos de semiconductores, ¿no ve? Ah, claro, sus puntos de trabajo están elegidos para el punto de deriva nulas, como hemos estudiado. Entonces, igual,
el sistema va a estar almacenado en este multivibrador. Por lo tanto, voy a tener necesidad de seleccionar el multivibrador y en esa selección después voy a tener necesidad o de escribir o de leer. Y aquí estamos viendo, ¿no ve? Todos los elementos, selección de columna, selección de fila, este es para leer y este es para escribir. Y la información, y claro, está formado por casi 10 transistores.